La Casa del Vínculo aparece en la pintura, de autor anónimo, Nuestra Señora de Caracas, perteneciente a la colección de objetos y obras museables de la Capilla Santa Rosa de Lima, del Palacio Municipal de la ciudad capital. Esta edificación, localizada en la esquina sureste de la Plaza Bolívar, alojaría en 1802, a los recién casados Simón y María Teresa del Toro y Alaiza. Un año después ella fallece y es sepultada en la capilla de la Santísima Trinidad de la Iglesia Catedral de Caracas. Bolívar, para mitigar su dolor, vuelve a Europa. Se radica en París, donde llega a ser muy conocido en los círculos frívolos de esa ciudad. Allí lo encuentra Simón Rodríguez, su antiguo maestro, con quien fue testigo de la coronación de Napoleón, en 1804. Un año después, cuando los dos viajan a Milán, contemplan la segunda coronación de Bonaparte. El ver aquellas dos coronaciones y el interés que inspiraba su persona. Esto, lo confieso, me hizo pensar en la esclavitud de mi país y en la gloria que cabía al que lo libertase. Escribió el Libertador muchos años luego. En 1807 regresa a su casa de las Gradillas, y desde allí iniciaría sus acciones conspirativas contra el poder español. Cuando en 1810 Bolívar regresa de Inglaterra en compañía de Francisco de Miranda, lo hospeda en esa residencia, donde éste comienza a dirigir las sesiones de la Sociedad Patriótica. En 1813, luego de la campaña Admirable, Bolívar volvería a ocupar la Casa del Vínculo, que, en los meses difíciles de 1814, la usaría como cuartel general del Ejército Libertador, pero, ante la inminente llegada de las tropas españolas a Caracas, comandadas por el sanguinario Boves, Bolívar se vio en la necesidad de dar la orden de evacuar la ciudad capital, y tomar la ruta hacia el oriente del país. Esta lamentable circunstancia para quienes luchaban en favor de nuestra independencia, fue aprovechada por los realistas para confiscar todas las haciendas y casas pertenecientes a Bolívar. En junio de 1816, se remató en subasta pública la Casa de las Gradillas, en beneficio del Real Consulado de Caracas. En 1821, después de la batalla de Carabobo, la casa será de nuevo propiedad del general victorioso. Ahí permaneció por varios días, para luego viajar hacia la ciudad de Trujillo, y de allí, partir rumbo a la villa del Rosario de Cúcuta, donde el Congreso, reunido en esa población de Colombia, lo elige presidente de la República. En enero de 1827, Bolívar regresa por última vez a Caracas, se aloja en su Casa de las Gradillas, y recibe las manifestaciones de alegría, de respeto y admiración de los caraqueños, y entonces sueña con vivir de nuevo en su ciudad natal. En julio se embarca en La Guaira para Bogotá, vía Cartagena. El 10 de septiembre llega a la capital de Colombia y asume el mando. En 1830 muere en Santa Marta quien nos dejó como ejemplo su obra revolucionaria. Sus pensamientos son banderas que anuncian una era de justicia, libertad, igualdad, unidad, progreso para la humanidad. Años después de morir nuestro padre libertador, Anacleto Clemente, su sobrino derrochador, caradura y jugador, vendió la Casa del Vínculo al doctor Modesto Urbaneja en 13.000 pesos, en 1858. Ese mismo año, el nuevo propietario dividió esa edificación en 8 locales comerciales. Durante 154 años la casa fue destinada exclusivamente para ese uso, hasta el momento en que es rescatada del olvido por el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas y convertida en museo, como un acto de reivindicación de un pasado glorioso el cual se hace necesario perpetuar en la memoria de todos los venezolanos. Casa del Vínculo. Su origen y descripción. El 20 de enero de 1773 muere doña Luisa Bolívar de Aristiguieta y deja instrucciones precisas para la fundación de un vínculo o mayorazgo de todos sus bienes. En 1784 se constituye el vínculo o mayorazgo donde queda incluida la casa o morada de las Gradillas. El 26 de mayo de 1802, Bolívar y María Teresa del Toro y Alaiza contraen matrimonio en Madrid. El 12 de julio desembarca en La Guaira el joven matrimonio. Al llegar, se dirigen a la esquina de Gradillas, donde pasan 2 días agasajados por familiares y amigos.
Luego de recorrer las extensas tierras de Bolívar, la salud de María Teresa se resiente por el largo viaje y deciden alojarse en la Casa del Vínculo en Caracas. Después de una corta estadía, se trasladaron a la Casa Grande del Ingenio Bolívar en San Mateo. María Teresa enfermó de fiebre amarilla o paludismo y regresan a Caracas a su Casa del Vínculo. El 22 de enero de 1803, María Teresa del Toro y Alaiza muere, y al día siguiente su cuerpo fue sepultado en la capilla de la Santísima Trinidad de la Catedral de Caracas. La restauración de la Casa del Vínculo forma parte del Plan Caracas Socialista, como uno de los programas fundamentales de la conservación y rehabilitación del casco histórico central, alrededor de las 25 manzanas fundacionales de la ciudad de Caracas. La restauración de la Casa del Vínculo es un trabajo que plantea una serie de problemas, a veces algunos un poco difíciles de solucionar y otros que nos quedan dentro de un proceso de investigación que ha durado prácticamente varios meses, casi un año, y que ha dado por resultado el encontrar una serie de elementos arquitectónicos históricos de gran valor para la historia de Caracas y la historia de Venezuela. Los trabajos de remoción y exploración realizados en el inmueble han propiciado la aparición de importantes restos de lo que fue la casa colonial. Cimientos corridos de laja de piedra correspondiente a la pared divisoria del zaguán. Muro de tapias y rafas. Vanos de puertas tapiados, incluyendo sus dinteles de madera. Pisos de baldosas de arcilla cocida del siglo XVIII, de los cuales quedan muy pocos ejemplos en Caracas. Un quicio o escalón de piedra de la puerta de acceso mencionado en los documentos históricos referidos al inmueble. Un nicho para imagen religiosa, encontrado en la pared de fondo donde debió estar ubicada la imagen de Nuestra Señora de la Concepción, patrona de la casa. En las arcadas del corredor del patio interno de esta casa se encontró una columna con su capitel y fuste. Restos de las pilastras que flanqueaban la puerta del zaguán. Fragmentos de molduras, frisos antiguos y pintura mural. Algunos materiales y enseres domésticos encontrados entre los elementos constructivos o en rellenos de la casa, tales como clavos, pernos, baldosas de arcilla, restos de losas, pedazos de utensilios de arcilla, vidrio, huesos de ganado, entre otros. Una moneda de 1862 que forma parte del grupo de monedas conocidas como centavos negros o centavos monagueros. El criterio entonces a partir de eso ha sido recuperar la mayor cantidad posible del elemento original de la casa, sobre todo de la casa en la cual vivió Simón Bolívar, o sea, del momento en que Bolívar vivió, ya que Bolívar empieza a vivir en esa casa mucho tiempo después que la casa ya estaba construida. Y después asimilar algunos cambios, unos que eran aceptables desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista urbanístico, o sea, cambios que no eran extremadamente dañinos, aunque sí eran cambios a veces en algunos casos fuertes sobre la casa original, y en otros casos desechar, eliminar algunos de los elementos que ya eran alteraciones demasiado agresivas que no eran tolerables dentro de este tipo de edificación. O sea que hemos tratado de mantener en la mayor cantidad posible la historia misma de la casa y a la vez recuperar los elementos de la casa del siglo, de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Además de eso, hemos tratado de mostrar los elementos más valiosos de la casa, musealizando la casa, encontrando
mostrando los elementos que pueden parecer más interesantes desde el punto de vista de la construcción, de la historia, algunos elementos que se han hallado en estas excavaciones, y además hemos incorporado una serie de exposiciones que van a mostrar la historia de la casa, la permanencia o la relación del Libertador con la casa y además lo que significa el entorno arquitectónico y urbanístico de la Caracas del siglo XVIII y de principios del siglo XIX, en el cual se inserta esta casa llamada Casa del Vínculo y que también se la conoció como Casa de las Gradillas en su momento por el hecho de que había unas gradas, unas escaleras en la esquina misma que comunicaba la calle de la Catedral con la calle que pasaba por el frente de la casa. La restauración de la Casa del Vínculo se inicia con los trabajos de exploración, de excavación, de demoliciones, donde se encontraron una serie de elementos interesantes del siglo XVIII y todos los elementos posteriores pertenecientes a las intervenciones realizadas en lo sucesivo del tiempo de la casa. La fachada lamentablemente no se conservó, no existían elementos para determinar cómo era la fachada en la parte alta, pero de acuerdo con los elementos bajos encontrados en los muros y en los cimientos, se pudo reconstruir los vanos de ventanas y el vano de puerta. Bastante precisos, bastante cercanos a la realidad, ya que incluso apareció la piedra donde se soportaba la puerta principal de madera. Luego de meses de investigación realizado por Funda Patrimonio, se llevó a cabo el proceso de cala cromática o exploración no destructiva de las paredes, muros u otros elementos, cuya finalidad fue descubrir la cantidad de capas pictóricas que esta edificación poseía para revelar los colores originales de la edificación. En el trabajo que estamos haciendo justo ahora, hemos podido notar, digamos, distintos momentos, digamos que acabados de pared superpuestos, pared enlucidos superpuestos, enlucidos coloreados. Entonces aquí tenemos que estaba oculto por la cara que recién tenía la casa. Está con su enlucido y restos de color notorio, pues que estamos registrando. Tenemos otro, que pudimos ver aquí el encalado y el acabado de color, que nos permite notar que era en efecto, digamos, una cara que estaba en vista, ¿no?, de la pared. Esta decoración, que es elocuente, que evidentemente estaba expuesta, fue puesta para ser vista. Y nada, estamos registrando esos otros vestigios de poquitico color que tenemos sobre los ladrillos, en el lado de allá. Y la idea es como presentar esos distintos momentos, esos pequeños restos de distintos momentos que hemos encontrado en este lado de la fachada. A Caracas llegaron mejores tiempos. El poder popular,
la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital, juntos, dignificando nuestros espacios.